Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 8. Y leo para ustedes: recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Por eso quiero que reavives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. De manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir a su causa. Más bien comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación con el poder que Dios nos da para soportar. Lo primero que sabemos es que este texto lo escribió el apóstol Pablo. Él estaba prisionero y él escribió a su hijo amado, porque era su hijo espiritual, que era Timoteo. Y Timoteo en ese momento estaba como pastor en Éfeso. Pero cuando vemos por qué Pablo le dice, lo primero que arrancamos, vamos a ver aspectos en orden. Lo primero que arrancamos en el pasaje es que Pablo le dice a Timoteo que él conoce la fe auténtica de Timoteo, porque Timoteo fue, aunque era muy joven, Timoteo, aunque tenía poca experiencia en el ministerio, él fue educado por su abuela y por su mamá. La palabra no menciona a su papá, pero menciona a su mamá y a su abuela, que tenían una fe auténtica y lo criaron en esa fe, en creer en Dios, en creer en el Señor. Y Timoteo tenía una fe auténtica, la cual Pablo reconoció. ¿Qué es una fe auténtica? Si hablamos de una fe auténtica, hablamos de una fe, como dice la palabra, una fe no fingida. La Reina Valera lo dice, una fe no fingida. Quiere decir que la fe la podemos fingir. Pero ¿qué es una fe verdadera? Y una fe verdadera es la que es manifestada cuando no todas las cosas salen como nosotros queremos. Aun cuando estamos orando por algo, pero Dios dice, voy a cambiar el plan, lo voy a hacer de otra forma. Pero para nosotros nos parece que no era así, que era como nosotros queríamos. ¿Y qué pasa cuando nuestra fe es probada? ¿Y cómo se detecta, cómo se ve que la fe es auténtica? Cuando tú permaneces creyendo, cuando permaneces en Dios, aun cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan. Aun cuando la oración no ha llegado la respuesta, aun cuando la promesa no ha llegado, pero tú permaneces creyendo. Y aquí es muy importante, me gusta y vamos a traer a colación algo, como Pedro. Pedro fue un discípulo de Jesús, que luchó con su carácter, que fue formado en su carácter. Pero la fe de Pedro fue probada. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tu fe va a ser probada. Y eso es lo que hace Satanás con nosotros. ¿Qué hace Satanás? Probar nuestra fe. ¿Por qué? Porque él quiere sacudir nuestros cimientos. Y cuando nuestra fe es probada, muchas veces podemos pasar a un tiempo que es un tiempo de desánimo. Y eso fue lo que pasó con Pedro en ese momento cuando él fue probado. Pero Pedro, aun cuando negó al Señor Jesús, aun cuando le había fallado a Jesús, Pedro se mantuvo creyendo, no se apartó. Tanto así que cuando lo volvió a ver, dice que se le botó en sus brazos, se alegró. Y eso es lo que nosotros debemos mantener. ¿De qué lado estamos? ¿De una fe auténtica, de una fe verdadera o de una fe fingida? La primera prueba, y reniego de Dios. La primera prueba, y me voy para el mundo. La primera prueba, y dejo de servir. La primera prueba, y ya no soy cristiano. Nuestra fe debe ser auténtica. Nuestra fe
es una fe no fingida. Y eso nos enseña la palabra. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo, lo exhortó. Lo estaba exhortando con amor. Y me gusta que muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra exhortar, muchas veces decimos, exhortar se refiere a regaño. No. Una cosa es exhortar, otra es amonestar. Exhortar es cuando yo voy y animo a alguien. Es cuando yo le digo, mira, te animo, levántate, no importa lo que está pasando, levántate. Y me gusta que aunque Timoteo era un pastor, estaba ejerciendo el ministerio allí en Éfeso, las cosas no estaban fáciles. Y por eso vino algo a Timoteo, algo que Pablo entendió. Pablo había sido su pastor, había sido su padre espiritual. Y él entendió que Timoteo estaba pasando por un momento difícil, un momento de desánimo. Y todos, absolutamente todos, como hijos de Dios, ya tengas un cargo en la iglesia, tengas un ministerio, todos hemos pasado por un momento de desánimo, por un momento de desierto, donde las fuerzas se acaban, donde la fe tambalea, pero permaneces en Jesús. Porque tu corazón está atado al de Él. Y pase lo que pase, no le vas a fallar. Aun cuando no estés animado, pero tú no puedes volver atrás. Tú no puedes volver al mundo, porque hay alguien que tomó tu corazón. Hay alguien que selló tu corazón. Y tú no te perteneces a ti mismo, sino le perteneces a Él. ¿Y qué dice la palabra? Más adelante, dice que Pablo le dice también, más adelante le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La versión que yo leí lo dice, reaviva. Y me gusta eso porque dice, por eso quiero que reavives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. En la Biblia habla que cuando mandaban a alguien a una misión, lo ungían, ponían las manos sobre él y desataban bendición, declaraban bendición. Esta persona tenía un llamado especial y iba a servirle a Dios. Y eso fue lo que pasó. Pablo también le impusieron las manos y le delegaron ir a predicar. Y él también lo hizo a su vez con Timoteo. Y Timoteo, Dios puso dones, porque el Espíritu Santo es el que nos regala los dones. Los dones son un regalo de Dios. Y hay diversos tipos de dones. Hoy no hablaremos de eso, pero más adelante hay diversos tipos de dones, dice la palabra. Hay unos que son motivacionales, pero hay otros que son otros dones, que son de inspiración, revelación, de poder. Pero Dios también nos dio talentos. Y esta palabra no solo se refiere a un don, sino al talento que quizás Dios te dio. Y Dios dice, no te desanimes. No te desanimes con el regalo que Él dio. Avívalo. Porque quizás tú dices, no, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero orar. ¿Para qué oro si Dios no me contesta? ¿Para qué le hablo a otros de Dios si no pasa nada? Eso es lo que el enemigo nos quiere hacer creer. Pero Dios está trabajando. Dios te entregó dones. ¿Por qué? Porque al que Él llama, Él capacita. Porque si Él nos llamó para la obra, Él dice, tienes todo lo que necesitas. Tienes todo lo que Dios nos entregó para servirle a Él, para mostrar su poder a otros, para que otros puedan conocer al Dios que nosotros hoy conocemos y puedan seguirlo y puedan ser salvos. Cuando hablamos de don, los dones se apagan por muchas circunstancias, precisamente por el desánimo. Y en este momento específico, el contexto dice que Timoteo, allí en Éfeso, él estaba viviendo una situación de persecución.
Los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo arrestados y lo próximo que pasaba era que los mataban. Y él era un hombre, él tenía temor, él no quería pasar por esto. Obviamente él se desanimó, tenía mucha oposición porque Éfeso era un pueblo que estaba creyendo en un dios que era la diosa Diana. Él llegó allí y tuvo mucha oposición precisamente con la que no era sana doctrina. Y todo esto llevó a un desánimo. Él se desanimó. ¿Y qué le dijo Pablo? Aviva el don que está en ti. Hoy quizás nosotros decimos, bueno, quizás yo no estoy al 100% con Dios, quizás no tengo el fuego, mi corazón quizás no está ardiendo. Pero es un buen día para decir, ¿por qué nuestro corazón no está ardiendo? Quizás vino desánimo a tu vida por alguna circunstancia, por la muerte de un ser querido, por una enfermedad, o quizás vino desánimo a tu vida porque vino un divorcio, por la situación económica, por cualquier circunstancia que estemos pasando. Puede venir desánimo en nuestras vidas. Pero el Señor dice que avivemos el don. ¿Cómo avivamos el don? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer que nuestro corazón arda. Eso es lo que Él quiere. Él hoy dice, estoy buscando un corazón que arda. Estoy buscando un corazón que arda por Jesús. Eso es lo que dice Papá Dios hoy. Estoy buscando un corazón que arda por mi Hijo Jesucristo. Que pueda salir allí a donde están los perdidos, a donde están los que no tienen esperanza, a los que no conocen hoy de Cristo, para mostrar a Cristo, para mostrar a un Cristo que está vivo, a un Cristo que murió en la cruz y llevó nuestro pecado, pero a un Cristo que resucitó, que está vivo y que está reinando y que está sentado en el trono y que merece toda la gloria. Pero también le dijo Pablo, no te avergüences de dar testimonio de Cristo. Muchas veces, y yo creo que a mí me ha pasado, y yo creo que a todos, muchas veces hemos tenido temor o vergüenza de testificar de Cristo, precisamente por la condición que estamos viviendo. Pero el Espíritu Santo nos ha capacitado. El acusador de los hermanos es Satanás. Él es el que viene a robarnos y a hablarnos y a decirnos, tú no tienes la autoridad para hablar de sanidad porque tú estás enfermo. Tú no tienes la autoridad de hablar de economía porque tú estás quizás sin trabajo o quizás tienes una situación difícil. Pero el Señor dice, hazlo, porque cuando tú dices, Señor, no puedo, cuando tú dices, Señor, no me siento capaz, cuando tú dices, no me siento digno, el Señor dice, hazlo, porque mi poder, el poder de Dios se perfecciona cuando tú eres débil. No se trata de ti, se trata de Él, se trata del poder de Dios, de que cuando decimos no tengo la autoridad para predicar, dice el Señor, es que te voy a poner como señal en medio de una generación para que tú glorifiques a Dios, y por causa de lo que yo hago contigo, otros lo van a glorificar. Y yo lo creo. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto milagros, pero veremos más milagros, veremos lo que Dios dijo. Dios va a restaurar en nosotros lo que hoy está arruinado, para que nosotros vayamos a restaurar a otros, para que nosotros seamos señal de esperanza a otros. Amén. Y me gusta que Pablo menciona 3 características de un líder cristiano efectivo. Cuando él le dice a Timoteo, me gusta cuando dice, él no
Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. La versión Reina Valera dice de poder, amor y dominio propio. Y quiero que estudiemos un poquito cada una de esas características. Estas son las características de un líder cristiano efectivo: poder, amor y dominio propio. El poder, importante. Dios nos ha llamado y dice la palabra que el evangelio es poder de Dios. Nosotros tenemos la obligación de mostrar el poder de Dios, de mostrar un Dios de poder, como lo mostraron los apóstoles en la iglesia de los Hechos, como lo mostró Pedro, un hombre que quizás había fallado, que quizás había traicionado y había negado al maestro, pero que el maestro dijo: yo te amo y te restauro. Y Pedro se levanta y es convertido en otro hombre. Y él mismo lo dijo en la palabra. Y la palabra lo dice: no debemos predicar al Señor con vanas palabras, con vana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios. Esa es nuestra obligación. Como hijos de Dios, nuestra obligación es mostrar un Dios de poder. Un Dios que escoge al débil, al que no tiene fuerzas y dice: yo te unjo, yo te establezco, yo te fortalezco y yo pongo mi poder en ti. Eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que están en la transmisión. Dios nos ha dado su poder, su Espíritu Santo, sus dones. Y es la obligación de nosotros mostrar un evangelio de poder, como Jesús lo hizo. ¿Hay alguien enfermo? ¿Qué dice el Señor? Sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados. Él mismo lo dijo: resuciten a los muertos. Poder de Dios. El poder se muestra a través de los dones del Espíritu Santo para testificar de Cristo. Por eso hoy tenemos que mirarnos a nosotros mismos, revisar cómo estamos. Quizás hemos dejado que las cosas, que personas quizás hagan que nuestros dones se apaguen, que aún no creamos en nuestro llamado, por lo que quizás otra persona dijo. Y no hablamos de las personas, hablamos del enemigo, de Satanás, quien destruye llamados, quien destruye personas, quien destruye familias. Porque Él vino a matar y a robar y a destruir, a acusar. Cuando dice: pero ¿no que tú eres el que estaba allá? Hace unos años era el que estaba en la cantina tomando. ¿Y cómo hoy va a hablar de Cristo? Ese es el diablo el que acusa. Pero mi Cristo, mi Dios, es el que santifica y el que nos ha llamado santos. A todos y cada uno de nosotros Él nos ha llamado santos, porque Él nos santificó, porque Él nos justificó. Somos llamados santos y somos llamados justos. No importa lo que el enemigo diga, no importa lo que las personas digan. Dios dice: no me importa. Tú eres santo si tú naciste de nuevo, si tú amas hoy a Jesús y si entregaste tu vida a Jesús. No importa las fallas que tengas. Dios dice: tú eres santo, tú eres justo. Y así debemos caminar como santos, como justos, honrándolo a Él, honrando a nuestro papá y mostrando nuestro amor por Él. Segundo, la segunda característica, y quizás para mí
la más importante. Aún con temor a Dios lo digo, pero aún mayor a los dones, porque la palabra lo dice, el amor. Y me gusta lo que dice la palabra en Corintios, en el libro de Corintios, cuando dice que puedo tener todos los dones, puedo profetizar, puedo tener la fe que se mueva en los montes, pero si no tengo amor, nada soy, nada de nada me sirve. Y Jesús en la palabra habla mucho del amor, porque Él mostró el amor para con los pecadores. Una mujer se acerca a Jesús a derramar su perfume, y el comentario en la casa era: pero si Jesús supiera, si el maestro supiera quién es ella, no dejaría que ella estuviera ahí a sus pies, no dejaría que él le ungiera sus pies con ese perfume. Pero Jesús le dijo: tú tendrás memoria en el libro, porque en la Biblia se hablará. Él dijo: esta historia quedará registrada. Dijo Jesús: una mujer que derramó el perfume, que derramó sus lágrimas delante del maestro, ¿era digna? Delante de los hombres no, y delante de los hombres quizás ninguno somos dignos, pero el que está en el trono, el único digno, dijo que ella era digna, y Él la honró delante de todos. Ese es nuestro Dios, el que ama. Y dice la palabra que la señal que habrá en nosotros, los que somos hijos de Dios, es el amor. Y hoy quiero hacer un pare acá. No podemos estar quizás en un púlpito predicando, hablando de Dios y todo, y salir y tratar mal a las personas, o menospreciar a las personas. Porque donde quiera que vamos, como hijos de Dios, tú estás testificando de Dios, estás testificando de lo que es Cristo para ti. Y si para ti Cristo es amor, tú tratas a las personas con amor. Tú eres gentil, tú eres bondadoso, tú eres manso. Eso es mostrar a Jesús, ese es el amor. No puedo hablar de amor, no puedo hablar de Jesús cuando quizás desprecio a las personas, cuando quizás hago acepción de personas, cuando quizás trato bien al rico, al que puede ayudarme, al que es de influencia, y al que es pobre quizás lo miro de lejos, porque estaríamos hablando de algo equivocado. Amor. El amor es la señal de los que somos hijos de Dios. Dime cómo tratas a las personas. Dime cómo tratas a las personas. Dime cómo les hablas a las personas. Y yo te voy a decir a qué Dios sirves tú. Si sirves verdaderamente a mi Señor Jesucristo, al que lo dio todo, al que levantó su voz delante de un grupo de fariseos que ya tenían las piedras para apedrear a la mujer adúltera, para matarla. Un Jesús que agachó su mirada porque Él no quería condenarla, que esperó a que todos se fueran para decirle: ¿dónde están los que te acusan? A un Jesús que la amó, pero que la corrigió, que le dijo: ni yo te condeno, pero le dijo: vete y no peques más. El amor corrige. Y el amor es una barrera, es un muro de protección para nosotros los hijos de Dios contra la oposición de Satanás.
Cuando decidimos caminar en amor, aun con el que quizás nos hizo daño, aun con el que habló cosas de nosotros que no eran verdad, aun con el que habló falso testimonio, aun con el que nos hirió, el que quizás fue desleal, nos traicionó. No importa, no importa. Cuando caminamos en amor, cuando nos determinamos a caminar en amor, el enemigo dice: con ese no me puedo meter, con ese no me puedo meter, con ese no me puedo meter. Esa es la señal de nosotros. Más que decir somos cristianos, es vivamos y actuemos como cristianos, como Cristo, amando a los demás, amando al que no lo merece. Pero nosotros lo amamos, porque nunca lo merecimos, jamás. Pero hay alguien que lo dio todo y que nos amó, que nos limpió, que nos recogió de la inmundicia y que nos dice: yo he creído en ti, yo he creído en ti, yo lo he dado todo por ti. Este es nuestro Señor Jesús. La tercera característica: dominio propio. Y me gusta. Dominio propio es la combinación de dos palabras: seguro y mente, lo cual nos lleva a varias definiciones. Dominio propio se refiere a pensar seguro, a una mente sabia, a una tranquilidad mental, a una habilidad de entender y de tomar decisiones correctas. Dominio propio se refiere a autocontrol y a disciplina. Y esto es algo de lo que Dios quiere que trabajemos, porque muchas veces nos dejamos llevar por situaciones y perdemos el control. Nos desesperamos, llevamos a nuestra mente a un punto de temor, de angustia, de pensamientos que el enemigo trae. Pensamientos quizás de soledad, pensamientos quizás de angustia, que nos llevan quizás a enfermedades. Y lo digo porque lo he vivido. Muchas veces he dejado que el enemigo hable a mi mente y que me lleve a un estado de angustia. Pero Cristo nos ha dado libertad. Y como dijo usted, Dios, tenemos que trabajar en el dominio propio. Tenemos que trabajar de la mano del Espíritu Santo. Él ya nos entregó el dominio propio. Tenemos que trabajar en esto. Tenemos que trabajar en cómo reaccionamos. En cómo reaccionamos ante una situación difícil. En cómo reaccionamos cuando quizás alguien se levanta a ofendernos o a herirnos. Perdemos el control y vociferamos y en ese momento se nos olvida que somos cristianos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos con la comida? A mí me gusta el chocolate, me fascina el chocolate. Pero ya me he dado cuenta que cuando como mucho chocolate, entonces como que el cuerpo me dice: no más, bájele al chocolate. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Cuando decimos: tengo que bajar unos kilitos. Yo reconozco que tengo que trabajar en eso, en el dominio propio. Y ese es el primer paso. Lo reconozco, Señor. Necesito trabajar en el dominio propio, en la autodisciplina, en el autocontrol. Y fortalecer todas mis áreas. Porque quizás estás entonces en el trabajo y entonces está el grupito chévere, el que todos los viernes es: vámonos para la farra, vámonos a tomar. Y nosotros también nos vamos a meter allí porque es que no, yo tengo que dar testimonio, yo tampoco soy un fanático, no. Hay lugares donde tú no debes estar. Hay lugares donde tú sabes que no son para ti. Porque puedes estar en el lugar equivocado y perdiste
todo lo que Dios te había dado. Puedes estar en el lugar equivocado y tomaste una mala decisión. Porque todo se dio para que tomaras malas decisiones y tu vida quedara atada a cosas que no estaban planeadas por Dios. Todo eso se refiere al dominio propio. Todo eso. Y hoy es un buen día para decirle al Señor: Señor, hoy reconozco lo que hoy quizás está mal, reconozco que quizás estoy desanimado, reconozco que quizás no oro como antes, reconozco que quizás no leo tu palabra, reconozco, Señor, que quizás hay cosas que ya no me llenan de gozo. Pero para eso hoy está con nosotros el Espíritu Santo, está aquí con nosotros y está allí contigo para decirte: voy a soplar y voy a hacer que tu espíritu arda, que tu corazón arda. Es un nuevo tiempo. Hoy comienza un nuevo tiempo. Para muchos de nosotros comienza un nuevo tiempo. En el reloj de Dios, en el almanaque de Dios, empieza un nuevo tiempo. Un tiempo donde Dios va a mostrar su favor, donde Dios va a mostrar su poder para con nosotros, para con los que lo amamos y le decimos: Señor, no puedo solo. Porque ese es el primer paso, reconocer: Señor, no puedo solo. Hay cosas con las que yo lucho, quizás pecados con los que tú todavía luchas. Y no estamos para condenarte, estamos para decirte: el Espíritu Santo es tu ayudador. Él es el que se para a tu lado para decirte: no puedes solo, yo te ayudo, yo te levanto. Ese es nuestro ayudador. Tomémonos hoy de la mano del Espíritu Santo. Dígame: Señor, voy a hacer todo de mi parte para que mi corazón vuelva a arder, para que los dones que tú me diste, Señor, puedan ser de bendición a otros, para que a través de mis dones, Señor, puedan otros conocerte a ti. Este tiempo y este nuevo año, el Señor dice, es un año donde mis hijos van a correr